Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero nadie, puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Pero si esto es así, ¿qué sucederá con aquellos que nunca lograron escuchar el mensaje? ¿Qué pasará con aquellos que quizás nacieron en algún lugar donde la religión predominante era otra que no era el cristianismo y ni tan siquiera lograron escuchar sobre Jesús? ¿Serán condenados al infierno aun cuando no tuvieron la oportunidad de arrepentirse? ¿Será Dios justo si esto es así? ¿O será que quizás existe algún otro medio de salvación? Despejemos para aquí. Ajá, ajá. Una de las objeciones que usualmente veo en las redes sociales es que ¿cómo es posible que podamos afirmar que Jesús es el único camino al Padre cuando muchas personas no han conocido el nombre de Jesús? ¿Cómo podemos afirmar que existe un Dios de amor cuando no le da la oportunidad a estas personas que nunca han escuchado las buenas nuevas? Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esto solamente va a ser posible si llegaste a escuchar sobre el Evangelio, si lograste escuchar sobre el nombre de Jesús. ¿Qué tal aquellos que solamente conocen a Buda, que conocen a Vishnu, que conocen a Krishna o conocen a Mahoma? ¿Acaso están automáticamente estas personas condenadas al infierno? Tomemos esto en consideración. Ezequiel 18, 21 al 23. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa. Lo primero que debemos considerar es que esta noción de que Dios simplemente es un sanguinario y quiere que todo el mundo sufra es completamente incorrecta. Aquí en Ezequiel vemos claramente que Dios no desea la destrucción del malvado. Dios no desea que los perversos, aquellos que están lejos de Él, se mantengan estando lejos. Ezequiel 31:11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Nuevamente, Dios no quiere ver la muerte de nadie, Dios quiere ver arrepentimiento, Dios quiere que nosotros, su creación, regresemos a Él. 1 Timoteo 2:1-6 dice: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Así que en Timoteo hay un mandato de que oremos por todos, por los reyes, por los gobernantes, toda aquella persona. Debemos orar por ellos porque Dios quiere que haya salvación para cada persona. Dios no quiere destruirlos, Dios no quiere destrucción para nadie, Dios quiere arrepentimiento y que volvamos a Él. Dios quiere que podamos conocer la verdad, y es la verdad que está en Cristo, que es el único que puede reconciliar el mundo con el Padre. Segunda de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así que de primera mano sí puede ser que es un poco complicada responder esta pregunta de qué sucede con aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio, que nunca escucharon sobre Jesús. Pero si tenemos estos textos de contexto, podremos, creo que, formular una respuesta razonable. Porque con estos textos entendemos que el deseo de Dios es que seamos salvos. Dios no quiere la perdición para el ser humano, Dios no quiere que la gente se mantenga alejada. Ese fue el propósito de la cruz del Calvario, restaurar lo que se había perdido, restaurar la relación que había entre el Padre y la creación. Ahora, hay algunas personas que de momento aquí comienzan a desviarse y comienzan a decir que Dios amó tanto a la gente que realmente Dios va a llegar a la cultura de la gente, significando que Dios puede utilizar el Islam, Dios puede utilizar a Buda, Dios puede utilizar a Vishnu, a quien sea, para revelarse a las diferentes personas. Dicen que el amor de Dios es tan grande que Dios puede manifestarse de diferentes formas para llegar a la gente. Y esto realmente no es correcto, no es cierto. Solamente
existe un Dios que es el verdadero Dios y es el Dios que encarna en Cristo, muere en la cruz del Calvario y resucita. Imposible que Dios comience a manifestarse de maneras tan diferentes y contradictorias para tratar de llegar a la gente, porque la verdad no puede ser contradictoria. Muchas veces queremos hablar del amor de Dios a tal magnitud que decimos que Dios puede como que transformarse en diferentes dioses para alcanzar a la gente, pero hay una contradicción en cada una de estas religiones. Cuando comenzamos a compararla, no podemos decir que es el mismo Dios manifestándose, porque son abismalmente diferentes. Pero ahora, con todo esto en contexto, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Qué sucede con aquellas personas que nunca escucharon sobre el Evangelio? Romanos 2 al 16 dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Es obedecer la ley que nos hace justo ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así que vemos unos gentiles que nunca habían recibido la ley escrita de Dios. No conocían la ley de Dios, era una ley que solamente era para los judíos, pero curiosamente Dios había escrito esa ley, la cual desconocían, la cual nunca habían oído. Dios la había escrito en los corazones de los gentiles, y ellos, cumpliendo con esta ley escrita en los corazones, podían encontrar ciertamente una justificación. Al tener esta ley escrita en sus corazones, había algo que el instinto los llevaba a entender que estaban cumpliendo o no cumpliendo con dicha ley. Ahora, ¿pero cómo es esto? Jeremías 31, del 31 al 33 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que cuando el gentil cumple con la ley escrita del judío, realmente está cumpliendo con esto que está hablando Jeremías, sino que vino el tiempo de que Dios puso la ley en nuestros corazones, en nuestra mente, y de cierta manera podemos cumplir con esa ley, que es lo que algunos llamaríamos una ley moral. Y esta ley moral es una ley muy sencilla, muy básica, para toda aquella persona que quizás no ha podido escuchar la verdad revelada de las Escrituras. Por lo que entonces podríamos comprender que el juicio de Dios va a ser bien distinto para cada persona. Personas que se han tenido el privilegio de escuchar la verdad en Cristo y escuchar sobre su nombre, pues su juicio va a ser diferente de aquellas personas que nunca tuvieron tal privilegio. Y entonces aquí vemos que el juicio de Dios es completamente justo. Porque como vimos, Dios no se complace en la destrucción de la gente. Dios lo que quiere es el arrepentimiento de la gente. Que todos vayan al arrepentimiento, y por eso que ha puesto una ley moral en los corazones de la gente. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo y las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que Dios hizo las cosas de tal forma que nadie tiene excusa. Aún aquellas personas que no han escuchado directamente el Evangelio no tienen excusa. Ahora, esto no significa que hay salvación en Buda, que hay salvación en Mahoma, que hay salvación en Vishnu. Esto no significa que todas las religiones tienen la razón. No. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, y es la verdad que profesamos en el cristianismo. Porque esto de la ley moral es únicamente posible por la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no hubiese existido las buenas nuevas, no hubiese salvación para el ser humano, hubiese una separación eterna desde el saque. Pero por cuanto hubo un sacrificio en la cruz del Calvario, aquellas personas que crean en el Hijo del Hombre, que crean en Jesús, encontrarán salvación. Pero aquellas personas que quizás no tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje, todavía hay cierta oportunidad a través de esta ley moral que Dios ha escrito en el corazón del ser humano. Así que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida, pero el juicio va a ser completamente diferente para aquellas personas que escucharon y personas que no escucharon. Por lo tanto, el juicio quizás es un poco más complejo de lo que muchas veces nosotros hemos pensado. Y es por esta razón que ningún ser humano tiene la potestad para decir que esta persona es salva
y esta otra persona no es salva, porque el juicio lo puede someter solamente aquella persona que conoce el corazón del ser humano, que es donde está escrita esa ley. Dios juzga lo que el ser humano no puede juzgar. Nosotros muchas veces juzgamos por las conductas que vemos de la gente, pero Dios juzga lo que el ser humano nunca tiene acceso, que es el corazón de la gente. De momento hay personas que se ponen muy creativas con diferentes casos que son muy específicos acerca de esto que estoy afirmando, y comienzan a preguntar, bueno, ¿qué pasaría con esta persona que está en el Islam y ha rechazado? Comienzan a ser bien creativos con sus ejemplos, a ver si qué yo pienso sobre una persona que se salva o no se salva. No sé quién sí se salva y quién no se salva, porque yo no soy el juez al final del día. Solamente sé que hay salvación por medio de Jesús y que el juicio va a ser completamente justo, y que este juicio va a ser diferente para cada persona. La persona que termine completamente separada de Dios y la persona que termine juntamente con Dios va a ser porque así tenía que ser, y cada persona al final del juicio va a decir, ¿sabes qué? Esto fue justo, fue en base a un juicio completamente justo. Y así como a veces el escéptico se pone creativo con sus ejemplos ultra hipotéticos, yo podría hacer lo mismo, porque tenemos casos en la actualidad de personas que nacieron, se criaron y se han educado toda la vida, por ejemplo, en el Islam, y tenemos testimonios de personas que estando en el Islam de momento han tenido una experiencia con Cristo. Literalmente han tenido una experiencia con Jesús que ha provocado que se conviertan al cristianismo. Así que con todo esto podemos llegar a la conclusión que Dios ha hecho un mundo en el cual sea posible que la mayor cantidad de personas logren encontrar arrepentimiento y terminen eternamente con Él, hayan o no hayan escuchado referente al Evangelio, porque nuevamente nadie tiene excusa. Así que respondiendo concretamente, ¿qué sucederá con las personas que nunca escucharon sobre Jesús? Vendrá un juicio distinto de aquellas personas que sí lograron escuchar, pero será un justo juicio. Y sería todo por este video. Gracias por quedarte conmigo hasta el final del mismo. Recuérdate suscribirte al canal, darle like a este video, compártelo con alguien y sígueme en todas mis plataformas. Comenta abajo en los comentarios qué te pareció el video, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo y por qué no? Así que nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.